Cintia Silva, directora además de Demos. ¿Cómo está, doctora Silva? Muy buenas noches ante todo. Buenas noches. Y preguntarle, a ver, por este caso que justo conversábamos en la pausa, ¿tendría que ser sencillo en cuanto al proceso para que este sujeto, Sergio Tarache, le rinda cuentas a la justicia peruana por lo atroz que hizo? ¿Por qué? Porque él ya confesó. Entendemos que cuando fue capturado por las autoridades colombianas, él confesó haber cometido justamente ese crimen. Entonces, ¿por qué esto podría demorar? Vamos por partes. En principio, es importante señalar que tanto la extradición como cualquier otra fórmula de traslado de Sergio Tarache desde Colombia hasta Perú tiene que estar regida por principios de cooperación internacional, ¿no?, de buena fe entre los países, y además también por la debida diligencia reforzada que corresponde al abordaje de todo caso de violencia basada en género. Estos principios están, digamos, establecidos desde un sistema interamericano de protección de derechos humanos. Entonces nos competen a todos los estados de Latinoamérica. En ese sentido, Colombia tendría que dar todas las facilidades también, independientemente de todas las cuestiones diplomáticas y complicaciones que en ese campo se puedan presentar, ¿no? Este ya es un asunto que tiene que ver con hechos que para la nación interamericana, ¿no?, tienen suficiente gravedad como para actuar de manera lo más célere posible y atender a ese reclamo justo, legítimo, de acceso a justicia de la familia que ya está enfrentando tanto dolor. Porque, doctora, entiendo que el camino más sencillo sería que las autoridades colombianas entreguen o expulsen del país a este sujeto y lo pongan a disposición de las autoridades peruanas, toda vez que él entró incluso a Colombia de manera ilegal y tiene antecedentes de violencia en Venezuela y está comprobado que ha confesado lo que hizo en nuestro país. Entonces sería el camino más sencillo, pero no podemos hacer nada si es que no lo quieren hacer, entiendo. Exactamente, eso es algo que está en el campo de la República de Colombia, ¿no? Nosotros lo que podemos hacer desde el Perú es exigir a las autoridades peruanas que puedan realizar todas las gestiones, todos los buenos oficios necesarios para que de una o de otra figura pueda trasladarse a este señor para que cumpla su debido proceso y su condena correspondiente. Entonces, para nosotros seguimos exigiéndole a las autoridades peruanas que están dentro del Ejecutivo, un Ejecutivo que no hemos visto que se ha comprometido a ningún nivel, ni de protección, ni tampoco de prevención, y mucho menos de una persecución eficaz de este delito, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, la Fiscalía, que no sabemos en qué está ocupada en este contexto en el que están matando a las mujeres y a las niñas de maneras espeluznantes, ¿no? Y a este señor le ha permitido con muchos días de posibilidad de que se fugue, como precisamente lo ha hecho. Se demoraron la vida, el Poder Judicial se demoró la vida en solicitar justamente la prisión preventiva y pudo escapar. Así es, cuando los elementos del delito ya saltaban a la vista desde el primer momento. Estábamos hablando entonces de un caso que podía ser intervenido en flagrancia. Y todo esto se les va de las manos a la policía, a la Fiscalía, y este señor tiene los suficientes días como para escapar del país. Entonces esto es realmente un caso que nos evidencia lo que está pasando con las mujeres en el Perú y las responsabilidades graves que también recaen sobre las personas, funcionarios, servidores públicos que estaban en el momento en las instancias de atención a víctimas. Y la respuesta política, además, yo sé que no es su campo, pero la respuesta política de la ministra de la Mujer, Tolentino, fue increíble, porque salió acá en RPP a anunciar o a informar en realidad que Katherine Gómez había fallecido, que no soportó más. Y lo que dice en ese momento es, bueno, que las mujeres tienen que elegir mejor a sus parejas. Es realmente una respuesta indolente y sí es digamos, de manejo de nosotras, de nuestras instituciones, que somos especialistas en precisamente el abordaje de estos casos y en también la demanda de políticas públicas efectivas. Si la cabeza del sector que tiene la rectoría
en cuanto a la prevención y a la erradicación de la violencia basada en género tiene esos marcos interpretativos, ¿no? Esos marcos culturales, pues estamos esperando peras del olmo, ¿no? Lamentablemente, de allí no va a... Y por eso es que también podemos entender que las políticas de género, que ya estaban establecidas, la señora las ha encontrado ya aprobadas, ¿no? Pues no estén siendo cumplidas. Es más, nosotras denunciamos que están siendo absolutamente abandonadas. Y muestra de ello son los casos tan graves que pensamos que no volveríamos a ver después de Ivy Ágreda. Justamente un caso que a ver, la gravedad es tremenda. Yo voy a plantear la imagen para que la gente que nos está escuchando, viendo, se haga siquiera una idea de lo brutal. El caso de la enfermera que lamentablemente también no resistió más. Murió ayer en el hospital Rebagliati, violada en grupo por 2 sujetos que trabajaban en el hospital de salud de Nayabiri. Y lo que plantea es esto: ¿de qué manera debió haber sido el abuso sexual para que en principio le tengan que amputar una pierna, esté en riesgo de que le amputen la otra pierna y finalmente no resistiera? A ese nivel de agresividad, de violencia, de espanto es lo que nos estamos enfrentando. Uno se pregunta, ¿qué se está haciendo? Absolutamente nada. Realmente es preocupante, indignante y causa consternación, pero también las personas que en 2015, 2016 salieron, digamos, en masas a las calles a exigir, ¿no?, justicia efectiva para las víctimas y prevención de la violencia para que el Estado no tenga que llegar tarde ya a recoger cadáveres, ¿no? Pues no vemos ahora esa movilización, y eso también tiene que ver con la respuesta de este gobierno a las protestas, ¿no? Las protestas legítimas de ciudadanos, ciudadanas en las calles. Ni siquiera en el Día de la Mujer hemos podido salir a protestar sin que pues hayan agresiones en contra de quienes pacíficamente salimos, como todos los años, a las calles a exigir nuestros derechos. Las mujeres hemos ganado los derechos en las calles, no han venido dados, no los hemos encontrado una vez que hemos ocupado el campo público, de las políticas públicas. Entonces preocupa realmente el papel de las autoridades, ¿no? El Congreso está también, pues, con una mirada más bien de retroceso de los derechos, ¿no? Ya venían en amenaza y en retroceso efectivo varios de los derechos, los materiales educativos y la educación sexual integral tan necesaria para prevenir estos casos. También hablamos de la tenencia compartida, ¿no?, que no se debe presumir, porque más bien lo que se debe entender es que aquí predomina la violencia contra las mujeres y eso las expone a estar en contacto con sus agresores. Y luego ahora, pues, lo que amenazaba el Congreso en cuanto al retroceso del aborto terapéutico, ¿no?, que es un derecho que solamente preserva la vida y la salud mínimamente de las mujeres. Es decir, para digamos, tratar de englobar todo esto, ¿no? Así es. No solo vemos una violencia contra la mujer constante en las calles, en las casas, en los barrios, en todas partes. Y las cifras así lo demuestran, además, porque va en crecimiento, sino que a nivel de políticas públicas, de los hacedores de política, también estamos frente a un retroceso en cuanto a esto. Un retroceso de lo que ya se avanzó y un abandono total de las políticas públicas. No hay presupuesto tampoco para esto. Pero adicionalmente, y en los casos concretos, creo que es importante también mencionar, ¿no?, que hay responsabilidades. En el caso de lamentablemente, del caso de la enfermera que ha fallecido, pues hay un médico legal que también, y ahí hay que poner el foco en los médicos legales, que son los que entregan estos informes que pueden ilustrar a los tribunales de justicia, ¿no?, sobre cuál es el nivel de gravedad. Sin embargo, eso tampoco deja de responsabilizar a la Fiscalía y al Poder Judicial, quienes también deben valorar debidamente y con las normas con las que ya contamos, ¿no? Lamentablemente, entonces, lo que quisiéramos es también denunciar estos retrocesos, este abandono de las mujeres, porque nos están dejando en absoluto desamparo y en absoluta impunidad estos casos. Muchísimas gracias, doctora. La doctora Cintia Silva, abogada penalista y directora de